Qué apretadito que suena Dante Spinetta haciendo Supremacía. Estas son las Nigiri Sessions que la hicieron en vivo adentro del restaurante de sushi al que va la banda, Naré. Me encanta. Muy cool. Lo que suena. Y cuando vino ahora Medio y Medio en verano, sonaban mejor que en vivo. Era una cosa, es una banda Te hacía descomunal. bailar, ¿te acordás? Es una banda descomunal. Son nos todos encontramos muy, con- pero muy buenos. Con Manu. Estaba Manu, sí, con los Sandy. hijos de punta Estaban en pleno. todos los hijos de punta. El sonido de la banda es descomunal. Y además la presencia de la percusión en el funk que hace Dante Spinetta le da un clima Sí. muy particular. Es Tiene un- esa cosa a los Jamiroquai que sientes que se te Sí. mete como en el Exacto. cuerpo que empiezas como... Total. Tal cual. Total. Bienvenido, Mauri. Bienvenido Mauri, que llegó de Montevideo, están? de la Muy gran bien. ciudad. Está Tal muy cual. bien. ¿Cómo está la ruta? Bien, tranquilísimo. viajecito, sí, estaba tranquilo. Viene del Tranquilo. área metropolitana. La metropolitana, exactamente. Hoy Tal estuvimos cual. ¿hasta dónde llega el área metropolitana? Nos preguntábamos en el primer bloque y lo Hasta allá respondimos. Seguro que ya lo escuchó por la radio. Cruzaste. Sí, claro. Venías escuchando en la radio en el Sí, auto. sí, sí. Seguro. Algunos lugares con un poquito menos de señal, pero... Ah, ¿sí? Claro, sí. Te dejas acercar un poquito a punta para... Sí. para Detalles. No, lo podés escuchar por el mundo Online. entero a través de O YouTube. entras a Twitch. nuestra página Claro. web. Ahí va, muy bien. ¿Vieron cómo la meché ahí? Entras a la metiste página justo. web y nos vas a Twitch poder ver en es vivo. excelente con el delay. Twitch Twitch no es- tiene, es- no Parece tiene tiempo delay. Es real, como que no tiene, impresionante. exacto. Es impresionante. Che, qué macana lo que está pasando con el asunto del sumergible. Total. Acá estoy siguiendo el minuto a minuto Qué horror. de las últimas, o sea, como los últimos avances. Vamos a contar a que la hay. gente que hay una empresa que hace varios años se dedica a ofrecer expediciones para visitar el naufragio del Titanic. Sí. Entonces Sale de Canadá. sale desde Canadá, primero se navega en un barco de pasajeros y después hay un pequeño vehículo sumergible que desciende los cerca de 4.000 metros que hay que bajar para poder ver con tus propios ojos el naufragio del Titanic, que debe ser una aventura alucinante. Sí, Debe sí. ser muy, muy lindo. Bien aventurero. Aunque es muy exigente la condición de viaje. O sea, el sumergible es muy estrecho, el nivel de muy confort chiquitito. es bajo. Inclusive estuve mirando a un periodista mexicano que hace un par de años hizo la expedición y la subió a su portal de YouTube. Y es muy interesante cómo lo muestra y cómo lo cuenta. Pero el problema está en que el sumergible Se ha perdió. fallado y ya se estima que le queda muy poco aire. Hay operaciones de rescate intentando encontrarlo para salvar la situación, pero la situación es crítica. Muy. Es muy, muy grave. De Hay hecho, 5 personas a bordo. Sí, de hecho, hace 9 minutos atrás hicieron como un update, una Sí, actualización de actualización. de la información. Y la Guardia Costera, los oficiales de la Guardia Costera dicen que quedan aproximadamente 40 horas de aire. 40 horas de aire, o sea, más de 2 días de aire por delante, Es lo casi que 2 queda. días de aire por Es lo delante. que queda. Claro, porque además de lo que es el espacio confinado de la nave, debe tener reservas de aire comprimido. Sí, seguramente. Pero bueno, es crítica la situación y ojalá que terminemos con buenas noticias Sí, de ojalá. esto. Porque el mundo está un poco en vilo. Es una noticia que tiene como ese ribete Sí. que tienen tantas veces esas cosas del turismo aventura, ¿no? Sí. Que salen bien miles de veces hasta que algo sale mal y ahí es noticia mundial. Porque a veces las cientos de inmersiones exitosas que tuvo no son noticias. Sí, exacto, ese es el tema, eso ¿no? nos Pero pasa un también, poquito también. durante algunas horas hubo como esa especulación que no se sabía quiénes estaban a bordo, o sea, como que no había como una lista clara. Ahora se sabe que hay un hombre de negocios y explorador británico. Ujú. También hay un padre británico con su hijo, son de una destacada familia pakistaní. Y hay un experto marítimo francés, que son... Ese es el grupito. Sí, y bueno, Y siempre hay un conductor, son Claro. 5 ¿Y personas. está perdido o por no qué se no sabe, sube? no se sabe dónde Perdieron está. contacto. Claro, Ese perdieron es el contacto. tema. Se supone que para poder llegar hasta el Titanic son como unas 2 horas, se calcula que son como unas 2 horas para poder llegar en la parte sumergible. Y a la hora 45 perdieron la conexión. Ayer tenían condiciones muy malas de visibilidad y se estaban limitando únicamente a lo que era como que la superficie del agua. Ahora dijeron que ya iban a expandir, no sé con qué tipo de cosas lo van a hacer, pero iban a expandir el área de búsqueda bajo agua también. Claro, Claro. Yo lo que no entiendo,
es una consulta, no sé si ustedes lo saben. Tengo 2 consultas. La primera, ¿no hay una ruta marcada? O sea, no entiendo en qué Sí, la hay. punto se pierde. Mira, estuvimos averiguando en la mañana, no es lo mismo submarino que sumergible. Esa era mi segunda pregunta. Un submarino es un vehículo que baja a la superficie y es independiente, tiene autonomía, tiene su medio de propulsión, tiene su propia forma de moverse con libertad. El sumergible tiene una vinculación directa con la superficie, tiene cables que llevan energía y que pueden llevar otro tipo de cosas. Puede haber sumergibles en los cuales, por ejemplo, el suministro de aire venga desde arriba. No es el caso de este porque va muy pero muy profundo. Pero sin embargo, una vinculación física con superficie tenía. Así que yo no termino de entender cómo se desata el problema. Porque si había una vinculación con superficie, no tendría que estar extraviado. Hay que tirar del cable, digamos. Sí, Claro. Ya que se cortó todo. Sí. Hay poca información. Nosotros hemos estado explorando bastante y no termina de quedar claro en ninguno de los portales que anduvimos en qué consiste el accidente Pero sucedido. está ese nivel de dificultad. Acuérdate que además tienes como corrientes. Entonces, si te llegas a Eso quedar sí, sin muy volar, lo que profundo, sea, puedes quedar como a la deriva. A la deriva. Es muy profundo. Y 4.000 además metros con es una muchísimo. muy mala visibilidad. Oscuridad total. Oscuridad total. Sí, sí, y en realidad es tan infinita la superficie que cualquier corriente, o sea, la gente, o sea, por eso se pierden las cosas y no se vuelven a encontrar, porque pueden estar al lado, pero es tan infinito Sí, que... sí, sí. que- Es El como ir naufragio con son vendas. 2 grandes masas de naufragio, que el barco se partió en 2 el Titanic al naufragar. Sí. Y entre esas 2 grandes masas de naufragio hay una enorme superficie en el fondo del mar que le llaman el campo de escombros, que desde ahí es donde se han obtenido todos los artículos que se han extraído y que se comercializan y que tienen todo un mercado. Igual es interesante que, digamos, ya existen hoy por hoy mapas en 3D, o sea, se escaneó toda la superficie del Titanic y hay ahora como un nivel de detalle impresionante. Igual, bueno, todo esto lo que es turismo de aventura cuesta como $250,000 el ticket Sí, para es un poder número. bajar, o sea, es un número. Ah, bueno. Sí, es un número. Pero bueno, la realidad es que cada vez más para nosotros los mortales también está como más factible poderlo ver a detalle. O sea, incluso hay unas fotos de estas que les digo a súper detalle, que puedes ver el número de serial en Sí, la en las hélice. piezas, Sí, es una impresionante. demencia. ¿Cómo nos lleva a eso, no? ¿Viste esa necesidad de secretar adrenalina y serotonina? Nos empuja a ir a ese tipo de vivencia y de aventura única. extremas. Y hay veces que si se te vuelve un poco habitual, también los niveles de esas sustancias en sangre se te hacen Sí, normales y querés necesitas un esa poco adrenalina. más. Un poco más siempre. Y pasa en muchos ámbitos. Sin Pero ser ¿hasta dónde es un poco más? Y bueno, es una... Te vas a la filosofía. Podríamos hablarlo con nuestro filósofo. Total. Con Javier. Porque también de vivencias y de momentos inolvidables también está hecho el camino de vida. Y puede ser parte de la identidad de la persona. O sea que siempre es polémico. Capaz que si le pudieras preguntar a estas personas que están atravesando este momento de crisis absoluta, capaz que de alguna manera, si salen adelante, lo recuerdan como la aventura de sus vidas. No sabes en qué puede derivar el Sí, asunto. eso pasa siempre. Pero bueno, hablando de cosas relativas al fondo del mar, curiosidad, Ujú. entre el 30 de junio y el 1 de julio, o sea, ahora, fin de mes, Remates Zorrilla de Montevideo va a rematar objetos del Graf Spee Del que Sí. hablábamos ayer. Ujú. y del Titanic. También. Sí, hay una carta que envió un uruguayo que estaba a bordo del Titanic a su hermano aquí en el Uruguay, contándole cómo era el barco y las primeras horas de navegación. ¿Y qué pasa? El Titanic, antes de zarpar para cruzar el Atlántico, en lo que sería su único y último viaje, hizo una parada en Irlanda, justamente para intercambiar correspondencia. Entonces, las cartas que se escribieron desde que zarpó el barco hasta Irlanda, y esta es una de esas cartas, llegaron a ser despachadas antes del naufragio. Claro. Y la familia en Uruguay termina recibiendo la carta que fue despachada en Irlanda antes de que se produjera el hundimiento y el fallecimiento de este familiar. Ah, la y la recibieron carta antes. No, luego de que Ah, ya lo que te sabían decir. todo lo que Ok. había sucedido y llega la carta. Ah, y esa increíble. carta se subasta.
que tiene obviamente el membrete del barco, de la naviera, de la White Star. Qué fuerte, es uno de los recibir una artículos carta. imagínate, Fuertísimo. muy especial. Igual lo que te marca eso, ¿no? A mí no se me olvida jamás el inicio de Downton Abbey, que fue justo cuando la familia como que recibe la noticia de que acababa de suceder un primo que falleció. El fallecimiento en Primera Guerra, ¿no? Sí. En Titanic, En Titanic, exactamente. sí, claro. Así arranca la serie. Sí, así arranca la serie. Es O sea, verdad, esa primera escena temporada. icónica del El tren que del avanzaba, tren el tren y que que les avanzaba. llega un telegrama y era avisando que el Sí. heredero... El heredero de toda la familia Crowley había fallecido en el Titanic y ahí empiezan Y a ahí desatarse. aparece el Crowley que no era el que le no era tocaba. aristocrático, como un primo el que trabajaba. Claro, y que Exacto. traba- El único. era- claro, el que era sí médico, sabía ¿no? lo que era un weekend. Sí, exacto. Claro, y que se reunía con la anciana y le hablaba, yo el fin de semana voy. Y ¿Qué la es vieja el le fin decía, de "¿Qué semana?" es un Le fin de preguntaba semana? la anciana que siempre había vivido en ese mundo. En un eterno Claro. fin En de un eterno semana. fin de semana. O una eterna semana. Exacto. Quién sabe. Exacto. Bueno, y también del Graf Spee. Hay varios artículos. Si entran a la web de Zorrilla Remates, zorrilla.com.uy es la web. Bien. Es bien interesante algunas de las cosas que van a estar saliendo a subasta. ¿Han participado alguna vez? Sí, y los precios de base, Dices, Ah, sí. y los precios de base están muy accesibles, o sea que pinta interesante la subasta. Hay cosas muy lindas. no sé si Hay quiero una preguntar. No sé si maqueta de quiero Graf preguntar. Spee, Ajá. hay un plano, Hay ropa. hay mucha indumentaria de los marinos. Ropa de marinero, muy Ay, interesante. Va a estar bien interesante la subasta No, esta. no sé si quiero preguntarle a Rulo en qué ha participado. de su- Sí. No Ah, sé si- che. Es online la subasta. ¿Es online o presencial? O esta? presencial, las dos. dos. Las dos opciones. Qué Pero de hecho bueno. ya pueden entrar y miran lo que va a subastar. Ahora, es sí, lindo ir, ¿eh? Si ustedes fuesen a participar, ¿no? Sí. ¿Serían de los que llaman por teléfono para pasar desapercibidos o pondrían Yo voy ahí de y cabeza. levantan? Yo voy de cabeza. Yo- Sí, aparte, yo que he aparte po- quiero ver en vivo las cosas. Claro. Porque estando No, pero acá, las ves ahí a lo lejos, no es que te las no, muestran. pero vos podés ir, ahora Sí, podríamos ir uno de exacto. estos días a irlas a mirar. Exacto, Están hacen exhibidas. exhibición antes. Y ahí tomás tus decisiones previas. También no sé si vas a ir 2 días por eso. Claro. Capaz que si vas el mismo día, las ves en vivo. Lo que sí hay que tener cuidado que no te pase como Joey en Friends cuando ofrece los $30,000 Sí. por un... Y le dicen que sí, justo. Claro, o sea, creo que era en el trabajo de Rachel. Creo que le habían Y encargado que tienen subiera que el número. subastar y él empieza a levantar porque se emociona con el número hasta que después le dicen que es que tiene que pagar eso. Y él, no, pero si yo no los tengo. Y le tocaba pagar como $30,000 por un Te velero. quiero ver si te toca eso. Sí, sí, sí. La maqueta que hay de Graf Spee está espectacular. Uf. La hizo un marinero del barco, que se ve que era muy experto en el tema porque la maqueta tiene un nivel de precisión increíble. Es una maqueta antigua del Sí. propio barco. Wow. Es interesante. ¿Y la hizo a bordo o...? No lo sé. No se sabe. Madera tallada y seguramente policromada. sí, seguramente sí. Había Sí. mucho tiempo muerto entre batalla y batalla. La veremos acá en Hijos de Punta. Fueron varios meses. No. Acá en el medio. aquí No, en el medio Mauri. de- Acá arriba del No des escritorio. ideas. No, Mauri, no. Bueno, Quedaría muy linda. quedaría Hay muy espacio lindo. hay. No, Hay Cris. espacio. Quedaría muy lindo. Bueno, vamos a escuchar un poquito más de música. Volvemos. Chiquitúa, tenés ese... Todo listo, vamos. Todo listo, va.